Muy buenas tardes. A continuación les vamos a exponer el Estatuto Orgánico del Presupuesto Público, quien somos el Grupo 2, integrado por María Fernanda González, María Fernanda Gómez, Valentina Barrios y Hayden Gustavo Rosso. El Estatuto Orgánico del Presupuesto está compilado por varias leyes, las cuales son la Ley 38 de 1989, el normativo del Presupuesto General de la Nación, la Ley 179 de 1994, que son las modificaciones a la Ley 38 de 1989, que es la orgánica del presupuesto, y la Ley 225 de 1995, la cual modifica la Ley Orgánica del Presupuesto. Este estatuto decreta lo siguiente. Primero, sistema presupuestal, en donde se encuentran del artículo 1 al artículo 11. Primer artículo. Se refiere al artículo 352 de la Constitución Política, por lo tanto, todas las disposiciones en materia presupuestal deben regirse a las prescripciones contenidas en el estatuto. Artículo 2. Su reglamento, las disposiciones legales que esta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto. Artículo 3. Consta de dos niveles. El primero, que corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden y el presupuesto nacional. El segundo incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las sociedades de economía mixta, con el régimen de aquellas sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorgan. Artículo 4. Para efectos presupuestales. Artículo 5. Las empresas de servicios públicos domiciliarios, en cuyo capital la nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. Artículo 6 del sistema presupuestal. Artículo 7. El plan financiero. Artículo 8. El plan operativo anual de inversiones señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Artículo 9. Banco Nacional de Programas y Proyectos. Artículo 10. La Ley Anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Y por último, el artículo 11, que es el Presupuesto General de la Nación, que se compone de las siguientes partes: presupuesto de rentas, presupuesto de gastos y disposiciones generales. Continúa con los principios del sistema presupuestal. Estos van del 12 al 24 en artículos. Artículo 12. Los principios del sistema presupuestal. Artículo 13. Planificación. 14. Anualidad. 15. Universalidad. 16. Unidad de caja. 17. Programación integral. 18. Especialización. 19. Inembargabilidad. 20. Coherencia macroeconómica. 21. Homeostasis presupuestal. 22. Cuando por circunstancias extraordinarias la nación perciba rentas que puedan causar un desequilibrio macroeconómico, el gobierno nacional se podrá apropiar de aquellas que garanticen la normal evolución de la economía y utilizarlos para los excedentes y contribuir y capitalizar un fondo de recursos del superávit de la nación. 23. La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten a los presupuestos de vigencias futuras. Artículo 24. El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad. Continúa del CONFIS, del artículo 25 al artículo 26. Artículo 25. Naturaleza y composición del Consejo Superior de Política Fiscal. Artículo 26. Funciones del CONFIS, las cuales son: aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público, analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del plan operativo anual de inversiones previa presentación al COPES, determinar las metas financieras para la elaboración del programa anual mensualizado de caja del sector público, aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, las demás que establezcan la ley orgánica del presupuesto, su reglamento o las leyes anuales del presupuesto.
del presupuesto de rentas y recursos del capital. Va del artículo 27 al artículo 35. Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. 28. Las rentas de destinación específicas autorizadas en los numerales 2 y 3 del artículo 359 de la Constitución. 29. Son contribuciones para fiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley. Artículo 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional los ingresos definidos en la ley para la presentación de un servicio público específico. 31. Los recursos del capital comprenderán los recursos de balance y recursos de crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año, de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República. Artículo 32. Cupos de endeudamiento global. Artículo 33. Los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsables hacen parte del presupuesto de rentas del presupuesto general de la Nación y se incorporarán al mismo como donaciones del capital, mediante decreto el Gobierno. Artículo 34. Ingresos de los establecimientos públicos. Artículo 35. El cómputo de las rentas que deban incluirse en el proyecto de presupuesto general de la Nación. El Estatuto Orgánico del Presupuesto decreta en sus artículos del 36 al 46 el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. En su artículo 36 dice que el presupuesto de gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión. En su artículo 37 y 38 habla de las entidades que pueden incluir partidas en el presupuesto, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Incluirá en el proyecto de ley de presupuesto los proyectos de inversión relacionados en el plan operativo anual de las entidades públicas del orden nacional. En el presupuesto de gastos solo se podrá incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, gastos decretados conforme a la ley, planes y programas de desarrollo y leyes que organizan las ramas del poder público. En su artículo 39 habla de que los gastos autorizados por leyes preexistentes a la presentación del proyecto anual del presupuesto público general de la Nación. Las decisiones en materia fiscal que debe adoptar el Gobierno Nacional son competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También se dictan otras disposiciones. En su artículo 41 dice que el gasto público social, como aquel que busca solucionar las necesidades básicas insatisfechas de la población en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, etc., la Nación puede aportar partidas del presupuesto a entidades territoriales y descentralizadas. En su artículo 44 habla de que se deben asignar recursos para el servicio de la deuda pública y los servicios públicos domiciliarios. Si hay un déficit fiscal en el año anterior, se debe incluir una partida para saldarlo. En el artículo 47 al 50 habla de la preparación del proyecto del presupuesto general de la Nación, donde el gobierno prepara el proyecto anual con base en los anteproyectos de las entidades. El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación preparan el plan financiero. Se definen las metas de inversión en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda prepara las disposiciones generales del presupuesto. En el artículo 51 al 55 habla de la presentación del proyecto del presupuesto al Congreso. En su artículo 51 dice que el gobierno presenta el anteproyecto a las comisiones económicas del Congreso en abril. Presenta el proyecto definitivo del Congreso entre el 20 de julio y los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto de renta se presenta al Congreso para su aprobación. Si los ingresos no son suficientes, se propondrán nuevos mecanismos de financiación. Si no se aprueba el presupuesto con los recursos adicionales, el gobierno puede suspender las partidas, como lo indica en su artículo 55. En el artículo 56 al 63 habla del estudio del proyecto del presupuesto general de la Nación del Congreso. En su artículo 56, se escucha al Banco de la República sobre el impacto del déficit y el gasto. En su artículo 57, el primer debate se hace en sesión conjunta con las comisiones del Congreso. Se designan ponentes para el segundo debate. Si no se aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre,
rige el proyecto presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate. En su artículo 60 dice que el órgano de comunicación del gobierno con el Congreso en materias presupuestales es el ministro de Hacienda y Crédito Público. El Congreso cuenta con una asesoría para el estudio del presupuesto. El Congreso no puede aumentar los ingresos sin aval del gobierno y el Congreso puede eliminar o reducir las partidas de gastos, excepto las del servicio de la deuda pública, como lo indica en sus artículos 61, 62 y 63. De la repetición del presupuesto, del artículo 64 al 66. Si el proyecto de presupuesto general de la Nación no hubiera sido presentado en los primeros 10 días de sesiones ordinarias o no hubiera sido aprobado por el Congreso. De la liquidación del presupuesto, artículo 67. Corresponde al Gobierno dictar el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación. De la ejecución del presupuesto, del artículo 68 al artículo 89, donde dice que no se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del presupuesto general de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional. Del control político y el seguimiento financiero, del artículo 90 al 95, donde el control político nacional y los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta deberán enviar al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda la totalidad de los estados financieros definitivos con el corte del 31 de diciembre del año anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2712 del 2014. Del Tesoro Nacional e Inversiones, artículo 98 al 103, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2712 de 2014. Artículo 99. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá capacidad para celebrar los contratos que se requieren en el desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, los cuales solo se requerirán para su celebración, validez y perfeccionamiento de la firma de las partes y de sus publicaciones en el Diario Oficial, requisito que se entiende como cumplido en la orden de publicación impartida por el Tesoro General de la República. Artículo 100. El Gobierno Nacional, a través de la Dirección del Tesoro Nacional, podrá adquirir como inversión transitoria de liquidez los títulos de deuda pública emitidos por la Nación, sin que tal vez eventos o por el fenómeno de confusión. Artículo 101. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2712 de 2014. Artículo 102. Los establecimientos públicos del orden nacional invertirán sus excedentes de liquidez en títulos emitidos por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda en las condiciones del mercado o en inversiones autorizadas por esta. Artículo 103. A partir de la vigencia de la presente ley, los órganos del orden nacional de la administración pública solo podrán depositar sus recursos en la cuenta única nacional que para el efecto se establezca a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional. De las entidades territoriales, artículos 109 al 109. Artículo 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración y aprobación de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 105. En desarrollo del artículo 368 de la Constitución Política, los gobiernos nacional, departamental y municipal podrán incluir apropiaciones en sus presupuestos para conceder subsidios a las personas de menores ingresos. Artículo 106. Los alcaldes y los consejos distritales municipales, al elaborar y aprobar los presupuestos respectivamente, tendrán en cuenta que las apropiaciones para gastos de funcionamiento en las contralorías y personerías. Artículo 107. La programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución de las apropiaciones de las contralorías y personerías distritales se regirán por las disposiciones contenidas en las normas orgánicas del presupuesto de los distritos y municipios. Artículo 108. Las contralorías y personerías distritales y municipales tendrán la autonomía presupuestal señalada en la Ley Orgánica del Presupuesto.
Artículo 109. Las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas de presupuesto, deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial, de la capacidad de contratación, de la ordenación del gasto y de la autonomía presupuestal. Artículo 110 al 111. Artículo 110. Los órganos que son una sección en el presupuesto general de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto del desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección. Artículo 111. Para garantizar la independencia que el ejercicio del control fiscal requiere, la Contraloría General de la República gozará de autonomía presupuestal para administrar sus asuntos según lo dispuesto por la Constitución y esta ley. De las responsabilidades fiscales. Artículo 112 al 113. 112. Además de la responsabilidad penal que haya lugar, serán fiscalmente responsables los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas ante la ley. Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición. El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal. Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos. Artículo 113. Los ordenadores y pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. Disposición varias. Artículo 114 al 122. Artículo 114. Si la Corte Constitucional declare inasequible la ley que apruebe el presupuesto general de la Nación en su conjunto, continuará rigiendo el presupuesto del año anterior, repetido de acuerdo con las normas del presente estatuto. Artículo 115. Si la inexequibilidad o nulidad afectaran alguno de los renglones del presupuesto de rentas y recursos de capital, el gobierno suprimirá apropiaciones por una cuantía igual de los recursos afectados. Artículo 116. El gobierno establecerá las fechas, plazos, etapas, actos, procedimientos e instructivos necesarios para darle cumplimiento a la presente Ley 38 de 1989. Artículo 117. El gobierno establecerá las fechas, plazos, etapas, actos, instrucciones y procedimientos necesarios para darle cumplimiento a la presente ley. Artículo 118. El gobierno nacional podrá, a través de Fondo de Monedas Extranjeras del Banco de la República o mediante contrato directo, constituir una cuenta especial de manejo que le permita a la Nación atender el pago de la deuda externa del sector público. Artículo 119. El Gobierno Nacional queda autorizado para hacer sustitución en el portafolio de la deuda pública, siempre y cuando se mejoren los plazos, intereses u otras condiciones de la misma. Artículo 120. Los recursos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 357 de la Constitución, corresponde a los resguardados indígenas por su participación en los ingresos corrientes de la Nación, no harán parte del presupuesto de rentas de la entidad territorial encargada de su administración. Artículo 121. Para la vigencia fiscal de 1995, los proyectos de cofinanciación que se encuentren identificados en el decreto de liquidación y sus distribuciones adquieren viabilidad condicional siempre y cuando se presente ante del 31 de diciembre y consecuencia se firmará el respectivo convenio. Artículo 122. La Dirección General de la Nación comenzará a cumplir las funciones relacionadas con el programa anual mensualizando de cajas asignadas en la presente ley a partir del 1 de julio de 1996. Gracias por su atención.